Y voy a repetirles nuevamente ese texto que no es lo que voy a predicar, pero es una palabra que me ha gustado, impactado. En Proverbios capítulo 11, versículo 11 dice la palabra: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. O sea, no es prediquesta, solo es algo que para que entendamos. Quiere decir que si nosotros nos constituimos en un grupo de personas, hijos del Eterno, como dice aquí la palabra, como dicen, rectos, dice que la ciudad va a ser engrandecida a través de nuestra rectitud. Y hablando pues de esta colonia, engrandecida no solo en números, sino engrandecida en todos los aspectos, en el aspecto económico, y no es que que aleluya, ahí voy yo, ¿verdad? Ahí me apunto, sino porque una ciudad que tiene personas rectas es una ciudad que va a ser prosperada, una ciudad que va a ser bendecida, una ciudad que va a ser protegida, una ciudad que se va a levantar, que va a crecer, va a haber crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces imagínense qué importante es para una comunidad tener hombres y mujeres en rectitud. Aunque no los quieran, ¿verdad? Aunque no los quieran, porque las ciudades prefieren bares, prefieren toques, prefieren puntos de ventas de drogas, prefieren, ¿qué más prefieren? Vicios, prefieren deporte, prefieren alegrías que gente recta. Pero lo que engrandece a una ciudad son las personas rectas. Las personas que van, recta quiere decir que van por el sendero que el Eterno a través de la palabra les ha marcado. Pero dice que esta ciudad, que es engrandecida por los rectos, también dice que por la boca de los impíos será trastornada, golpeada, maltratada, denigrada, mal vista. ¿Cómo está la norte ante toda Guatemala? Ni lo digan, no digan nada. El resto, casi todas son pedacitos de la zona 18 que medio están bien vistos a nivel nacional y hasta internacional, porque hoy todo pasa a nivel internacional. Pero lo que son los lugares como la Alameda ha sido trastornada por la boca de los impíos. El impío no solamente es el que no conoce, sino aquel que un día conoció. Aquel que un día también conoció la luz, entre comillas, y se apartó. Este texto tiene mucho que ver con lo que empecé en el Shabbat. Hablar sobre los fundamentos. Y como era el primer Shabbat del año, como esta es la continuidad, ¿verdad? La segunda reunión que tenemos del año 2020. Y como el año 2020 creo que tenemos planes, creo que tenemos propósitos, metas que queremos lograr, programas que queremos lograr, sueños. Bendito sea el nombre del Señor, que queremos lograrlos. Yo pienso, ¿verdad? Estudiar, trabajar, comprar algo, lograr algo, una carrera a través de desvelos, de estudio, de sacrificio, levantarse madrugada, en veces quiere, en veces no, pero hay que continuar. Que en el trabajo vaya mejor, o sea, son planes, ¿me entienden? Entonces, estamos empezando este año
Y para que lo logremos finalizar bien necesitamos fundamentos. Yo explicaba sobre el asunto de los fundamentos, el constructor, el ingeniero o el albañil para construir, para edificar, tiene que remover tierra, hacer un hoyo y entonces comprar arena, piedrín, cemento, hierro, alambre, madera, clavos, de todo. Y entonces va a hacer ese gran hoyo y después va a revolver el piedrín, la arena, el cemento, le va a echar agua a remover, pero también va a tener preparada una viga o una columna de hierro. Eso lo van a llenar con ese material y tiene que ir bien cargado porque esa es la base, o sea, el fundamento, el inicio, donde va a descansar todo un edificio. Entonces tenemos 365 días. Ya de esos 365 días ya nos quedan 360. Entonces, en esos días o en este inicio necesitamos fundamentarnos en la palabra para poder hacer las cosas que anhelamos hacerlas de la mejor manera para la gloria del Señor. Aleluya. Y que en todos nuestros proyectos y nuestros planes y los anhelos que tengamos vaya el Señor como el invitado especial en nuestra vida, el que ocupe el primer lugar en nosotros. Y cuando Él ocupe el primer lugar en nosotros, pues se nota, hermanos. Si Él ocupa el primer lugar, o sea, no lo va a quitar de ese lugar ni tu economía, ni tu estudio, ni tu trabajo, nada lo va a quitar, porque el que ocupa el primer lugar se llama Yahweh. Amén, aleluya. El Eterno, el Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y leíamos en el libro de los Salmos. Leíamos en el libro de los Salmos y vamos a volver a leer en el Salmo 89. Vamos a leer Salmo 89, vamos a leer en el versículo 14. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí nos enumera el salmista de 4 características que forman lo que son o lo que rodea al Eterno, que son la misericordia, la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que eso es lo que establecen los fundamentos del Eterno. Y hablábamos que los fundamentos del Eterno son inamovibles. No los puede mover nada ni nadie. Bueno, envió a su Hijo Yahshua, el Mesías, y fue colgado en el madero, escupido, maltratado, vituperado, y eso no movió los cimientos del Eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Nada mueve los cimientos del Eterno. Satanás y los ángeles que le siguieron formaron una revolución de destrucción en lo que es el plan, el programa del Eterno, pero eso no movió los cimientos del Eterno. Adán y Eva, nuestros primeros padres, fallaron en el huerto del Edén, y eso no movió los cimientos del Eterno. Las naciones se han levantado en contra del Eterno, en contra de su ungido, del Mesías,
alabado sea el nombre del Señor, pero eso no mueve los fundamentos del Eterno, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el pueblo, cuando las personas son fundadas o nos fundamentamos en los principios del Eterno, venga lo que venga, porque van a venir momentos buenos y momentos también terribles. Pero cuando vienen los momentos terribles, lo único que va a marcar la diferencia es el fundamento. ¿En qué estamos sembrados o establecidos? Si estamos en las emociones, en la religión, en los conceptos de los hombres, tarde o temprano vamos a fracasar. Pero si nuestro fundamento está en la roca inconmovible, en la roca eterna, en la roca de los siglos, que dice el profeta Isaías, hablando del Mesías, que Él es la roca de la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Si es ahí donde estamos fundamentados, Él es el que tiene lo primero, el primer lugar en nuestra vida, entonces van a venir momentos terribles. Va a haber guerra sobre ese fundamento, pero no va a destruirte ni vas a salir huyendo, sino que vas a estar ahí firme en la roca de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí, y eso es lo que necesitamos, estar cimentados, porque hay muchas cosas que uno quisiera hacer. Cuando uno quiere servirle al Señor, uno quiere hacer, ¿qué no quiere uno hacer? Uno quisiera tener un tercer nivel para que los niños, para que los jóvenes, y bien bonito el lugar, con sonido bien ecualizado todo, con para filmar todo mejor. Todo eso queremos, pero eso por fe no nos lo vamos a ir a traer a una casa comercial, ¿verdad que no? Usted anda vestido, pero no es porque usted tuvo fe y un día amaneció bien vestido. Es porque usted ha trabajado y ha tenido que hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay que ser prácticos. Bendito sea el nombre del Eterno. Hay que ser prácticos. En la religión nos enseña que la fe, por fe le voy a pedir al Señor. Por fe, ¿qué le vas a pedir? O sea, por fe pídele que tú ames su obra, que tú ames la palabra, que tú te empapes de la palabra del Señor, para que cuando Él te bendiga y te prospere a través de tu esfuerzo y de tu trabajo, alabado sea el nombre del Señor, tú tengas amor para hacer la obra del Señor, alabado sea su nombre. Y que tú puedas apoyar y colaborar lo que es la obra del Señor. Y que así como sueñas en lograr lo tuyo personalmente, también sueñes que hay cosas que tenemos que lograr como una comunidad que ama y que le sirve al Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y que eso no le toca solo a uno, a dos o a tres, sino que nos toca a todos. Y que nunca somos muy pobres para no hacer nada para el Señor o para su obra. Porque hay personas que pueden tener mucho dinero, pero son pobres en su espíritu, porque no anhelan hacer nada para la obra del Señor. Y hay personas que tal vez no tengan mucho dinero o no tengan dinero, pero aman y buscan la forma de hacer algo para glorificar al Señor y para contribuir en el avance de la obra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo conozco ese tipo de personas, pero es que cuando hay ese anhelo en el corazón, tú nunca te sientes incapaz de lograrlo. Nunca. Cuando el Señor me llamó a servir en su obra, yo no tenía nada, pero había un gran deseo en mi corazón,
un gran anhelo en el corazón. Yo quiero hacer algo para el Señor. Y comencé a orar, a estudiar la palabra. Y todo lo que he tratado o he anhelado hacer para el Señor no ha sido fácil. Han habido oposiciones, han habido batallas, han habido personas que han pensado cosas negativas, pero el Señor me ha permitido ir viendo que su obra Él la sostiene. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para entender eso necesitamos fundamentarnos, tener nuestros fundamentos firmes en la palabra del Señor. Por eso dice: confía en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y uno entonces comienza a tener peticiones de carro, de casas, de ropa, de esto y de lo otro. Pero es que la nación de Israel, a la que se le está declarando esa palabra, porque es para la nación de Israel, porque esta palabra, lo que yo le he leído, es para la nación de Israel. Deleítate en Yahweh, confía en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones del corazón del gentil? De aquel que no le ha rendido su vida al señorío del Mesías. ¿Cuáles son? Casas, dinero, fama, poder, buena vida, alegría, disfrute, gozadera. Ese es el anhelo del corazón del hombre y de la mujer que está alejado de la gracia y del programa del Eterno. Pero en el corazón de aquellos que han entendido que Yeshua es el Mesías y que esta es la palabra del Eterno, hermano, en su corazón lo primero que hay es: ¿qué es lo que puedo o debo hacer para el Señor? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacer que las cosas vayan mejor? ¿Cómo? Y nos involucramos y nos disponemos. Alabado sea su nombre. Entonces necesitamos fundarnos en la palabra del Señor, porque van a venir momentos difíciles y vamos a oír voces que van a atacar nuestros planes, nuestros deseos. Nosotros mismos muchas veces nos vamos a levantar contra nosotros mismos. Pero cuando tenemos nuestro fundamento puesto en la roca, en la palabra, en el Mesías, cuando estamos bien firmes en eso, entonces venga lo que venga, no nos movemos porque le hemos creído a Él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Que no le dé gloria a Dios, que no haya ruidos que no son saludables, pero usted puede decir aleluya si quiere también. Bendito sea su nombre. Y entonces hablábamos de todo eso. Y necesitamos entender lo que decía el apóstol Pablo en Efesios, que lo leíamos y lo vamos a leer nuevamente. Efesios capítulo 2. En el versículo 20 dice el apóstol Pablo, dice en esta carta a los hermanos de la iglesia en la comunidad de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo, Rab Shaul en hebreo, levantó un pueblo y estableció una quejilá o una sinagoga o una iglesia, pues, donde se reunieran los hermanos de la ciudad de Éfeso a exaltar el nombre que era sobre todo nombre. Y entonces Pablo le dice a esta comunidad en este versículo: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas,
porque los apóstoles, los Shalías y los profetas eran los que habían sido establecidos. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, habla acerca de los dones, de los hombres, los talentos, los hombres que Dios llamó para que sirvieran, a unos pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Pero no estoy hablando de la apostolitis aguda que hoy se mueve en el mundo, no solo en Guatemala, a nivel mundial. Entonces, los apóstoles habían sido enviados para establecer y para poner fundamentos. Y Pablo en una de las cartas dice que él había ido a ciudades donde no se había ido nunca antes, para no poner otro fundamento, sino poner el inicio del fundamento del edificio del reino del Abacados. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos van a llevar el fundamento, pero la principal piedra del ángulo, donde tenemos que nosotros descansar. Imagínense, la piedra angular es lo que va a sostener el edificio. Es donde se va a ir levantando para arriba el edificio. Alabado sea el nombre del Señor. Y es lo que nos dice la palabra. Siendo la principal piedra donde tiene que estar la construcción, donde se va a levantar el edificio, Yeshua HaMashiach, bendito sea el nombre del Señor. Es ahí donde nos va a sostener. Es ahí, por eso cuando estamos establecidos en el fundamento que nuestro Adón nos dejó a través de sus discípulos, o sea, los apóstoles, la palabra, los profetas, o sea, hablando desde Abraham hasta acá, Moisés, todos los profetas nos dejaron palabra del Eterno, alabado sea el nombre del Señor. Y los apóstoles también nos dan la palabra para que comencemos a ser edificados, alabado sea el nombre del Señor, entendiendo que la principal piedra angular que sostiene todo este edificio es Yeshua, alabado sea el nombre del Señor. No es otra cosa. Por eso dice, el Señor puso el ejemplo y dijo, yo les voy a mostrar a quién es comparado el hombre que edificó su casa, tanto el hombre prudente como el hombre necio. ¿Cuál es la actitud o la forma del necio? El necio dice que edificó su casa sobre la arena porque no quiso hacer el trabajo conforme a la palabra del Señor, sino conforme a sus pensamientos, conforme a lo que él deseaba hacer, pero no de acuerdo a lo que la palabra decía. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que cuando vinieron los vientos y pegaron con fuerza en aquella casa, fue destruida y fue grande la ruina. Pero les enseñaré a quién es semejante el hombre prudente, dice, o cuál es la forma de actuar del hombre, de la mujer prudente. Edificó su casa sobre la roca, que es lo que le dice Pablo a los hermanos de Éfeso, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, la más importante, dice Yeshua, bendito sea el nombre del Señor. Podemos tener doctrina apostólica o doctrina judía o doctrina profética, pero si Yeshua no es el primer lugar, ese edificio, hermano, va a ser derribado. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que ser el Mesías, el fundamento principal de nuestro edificio, de nuestra vida, de nuestros sueños, de nuestros anhelos.
Por eso uno tiene que enseñar los fundamentos en el hogar. El papá, la mamá tienen que enseñar los fundamentos en el hogar. Ejemplo, tenemos a Timoteo. Timoteo, que es uno de los hombres que hace una gran labor en la vida apostólica del apóstol Pablo. Es importante leer las cartas del apóstol Pablo. Yo estaba leyendo primera y segunda de Timoteo, que hablan sobre los fundamentos del creyente y habla sobre la vida de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda: aviva el fuego del don que hay en ti, actívalo. Avivarlo es activarlo, porque muchas veces en medio del llamado que hemos tenido para servir al Señor, por las diferentes situaciones de la vida, comenzamos a perder la motivación, el amor, la pasión, el deseo, así como en el hogar, como en las familias. En las familias llega una etapa en la vida de los matrimonios que se pierde el deseo, se pierde la pasión, se pierde la motivación. Y cuando eso, hermano, se pierde, ya no hay anhelo de nada. No hay deseo de hacer nada bueno, nada mejor, porque ya solo para morir nomás. Y en el caminar del servicio a la obra del Señor, hay congregaciones, hay comunidades que empezamos contentos, gritando, llorando, queriendo hacer, y conforme van pasando los años, como dice la canción, vamos perdiendo aquella motivación, aquel deseo, aquello que hermanos, nos despertaba por las noches y queríamos hacer algo para el Señor, o nos levantábamos a orar para que el Señor activara su obra, como el profeta Habacuc en el capítulo 3, que dijo: aviva tu obra, oh Yahweh, en medio de los tiempos. ¿Y qué tiempos los que estaba viviendo el profeta Habacuc? Eran tiempos difíciles, tan así que dijo: aunque no haya nada en el corral, aunque las vacas no den leche y las ovejas hayan sido llevadas o robadas, y aunque las vides no produzcan, y aunque la situación esté difícil, en medio de todo eso, aviva tu obra, Señor. Reactiva, Señor, porque es en Dios donde está el secreto de poder activarnos para la gloria de su nombre. Volviéndonos, pero para eso hay que reconocer: no estoy igual, no soy el mismo, tal vez sea un poco más de la palabra, pero me siento todo insípido. El problema es estar así y no darse cuenta. Eso sí es grave, eso es problema. Porque si está tu vida insípida, o sea, sin sabor, no con aquellos anhelos, que tú terminabas tu trabajo y en lo que pensabas no era ir a tu casa, aunque ibas para allá, sino que tengo que llegar rápido porque hoy tengo que estar en la iglesia alabando, exaltando, dándole gloria al Señor. Hoy un medio cansancio. No, mejor otro día. El Señor sabe que estoy cansado, que me duele el pelo, que me duele aquí, que me duele allá, y te quedas pero no dormido porque no duermes. No me venga con mentiras, sino que lo primero que hace es agarrar el control remoto y ver películas, pero ahí se quedó. ¡Qué tremendo! Y el problema es no saber que estamos insípidos. Si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salado? ¿Cómo se siente la comida si no se sazona con sal? No sabe igual, ¿verdad? Pongámosle que como los chinos no le echan sal al arroz, pero vaya a probar el resto de la comida y lleva sal. Ellos compensan lo que lleva sal con el arroz simple.
y le siente el sabor. Pues yo lo he probado y sí, es rico. Pero si todo va simple, ¿cómo lo vas a sentir? Entonces, ¿qué pasaría con la humanidad si la sal pierde el sabor? Se descompone todo. ¿Y qué pasa, como decía el proverbista en el capítulo 11, versículo 11? Que cuando hay justos en una ciudad, esa ciudad prospera y crece. Esa ciudad es bendecida y prosperada. No va a reinar la impiedad, la violencia, el robo, esto y lo otro. No, sino que va a reinar la armonía porque hay justos que interceden por su ciudad, que brillan por su ciudad, que iluminan su ciudad. Que no sea un eslogan de políticos, son más los buenos que los malos, cuando sabemos que hay más malos que buenos. El eslogan político es ese, pero la palabra de verdad dice que cuando los justos están en la ciudad, los justos traen luz y bendición a su ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Y el justo florece, dice el salmista, como la palmera. Y la palmera no solo es un árbol o un arbusto, es algo que produce vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, para poder lograr nuestros sueños necesitamos establecer nuestras vidas en fundamentos sólidos. Pero tenemos que reconocer, porque es que dice el apóstol Pablo, cada quien mira cómo sobreedifica. Porque no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto. Si ya está el fundamento, la continuidad, que es la sobreedificación, tenemos que ver cómo es que vamos a sobreedificar. Yo les estoy hablando de este estudio sobre los fundamentos, pero usted tiene que reconocer verdaderamente, está igual que, es que ahora tengo más madurez. La madurez no vuelve fría a la persona, fría y calculadora. La madurez no la hace insensible a la persona. La madurez no la hace arrogante a la persona. La madurez no la vuelve una persona infructuosa. La madurez verdadera y bíblica activa el espíritu de la persona. Y como Habacuc se levanta y dice, aunque esté dura la situación, aviva tu obra, Señor. Y aunque pase lo que pase, tú eres nuestro Abacados. Aleluya, alabado sea tu nombre. Tú eres ese grande y poderoso que se manifestó con nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Es el mismo que vio una escalera y ángeles que subían